Buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Es una bendición estar una vez más. Me agarraron desprevenido, estaba mirando la Biblia, gloria al Señor. Amén, pero es una bendición estar aquí nuevamente para compartir con todos ustedes, mis amados hermanos, un poco más de la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero compartir un mensaje sobre la necesidad de ser cambiados en nuestro interior. Y a veces ese cambio es parecido como al de las águilas. En esta tarde vamos a hacer vamos a hacerlo así, un parentesco entre el proceso del cristiano con el proceso de un águila. Cuando pasa el tiempo, es necesario que a veces volvamos a, como se dice, a recargar pilas, volvamos otra vez a hacer las primeras obras, volvamos otra vez también alimentarnos con esa intensidad de la palabra de Dios como lo hacíamos al principio. Y probablemente con el paso de los años, mis amados hermanos, se va descuidando el don de Dios que hay en nosotros por imposición de manos, como dijo el apóstol, y se descuida también el amor de Dios, el primer amor. Amén. Entonces, vamos a estar mirando un poco de la palabra de Dios sobre este tema y la necesidad de alimentarnos nuevamente o realimentarnos, y qué tan importante es nuestra boca. No estoy hablando de la lengua es otro tema. Estoy hablando de nuestra boca como herramienta para alimentarnos. Entonces, vamos a mirar todo eso y antes que nada, quiero dar gracias a Dios por Karina. Karina, ella es una hermana que vive allá en Pénjamo, Guanajuato. Si nos está mirando o va a mirar este video, amén, pues la saludamos y le damos gracias a Dios por lo que está pasando en su vida. Amén. Por esta hermana nosotros oramos hace, creo, como unos 8 meses, y ella estaba pidiendo un milagro de poder embarazarse. Tenía tiempo ya casada, no podía tener hijos, no podía embarazarse. Nos contactó y pidió que oráramos por ella. Y me dijo, cuando ya se me note la pancita, le voy a mandar una foto. Y antier precisamente me mandó una foto. Quiero mostrárselas. Ahí está la primicia de Karina. No sé si se mire bien o no, pero ahí está Karina. Ella es de Guanajuato y ahí está el milagro que Dios hizo en ella. Gloria al Señor. Amén. Está embarazada, ya casi va para el séptimo mes ya. Y pues estamos contentos porque somos parte de este proceso y somos parte de esta bendición, y cómo Dios está haciendo milagros, atrayendo a la gente por medio de milagros y por medio de su palabra. Amén. Y qué importante es cuando la gente se da cuenta de que servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, y que, como dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Amén. Así que damos gracias a Dios por esto. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Espero los que nos estén escuchando por radio, www.nuevap.com, Radio en Movimiento, una radio de lo alto, tengan su Biblia a la mano para poder leer juntos. Amén. Y poder pasar un buen tiempo en bendición con esta palabra de este día. Gloria al Señor. Amén. El Salmo 103, del versículo 1 al 5. Vamos a agarrar este tema. Vamos a agarrar este tema con estos textos. Salmo 103, del versículo 1 al 5. Y vamos a estar tomando este texto como texto base. Gloria al Señor. Amén. Voy a esperar a que tengan este salmo. Gloria al Señor. Amén. Salmo 103, del versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo. Y dice
la palabra de Dios así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Y el versículo 5 es en lo que me quiero enfocar en esta noche. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ok? El que sacia quiere decir que satisface. Amén, es una satisfacción. El saciarse es una satisfacción de llenarse de algo. A veces nos saciamos de comida, a veces nos saciamos de una bebida, a veces nos saciamos de café, se nos antoja un cafecito, se nos antoja algo que comer y nos saciamos porque nos llenamos a manera que ya encontramos esa satisfacción, esa llenura. Entonces la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que Dios es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Estaba estudiando para dar este mensaje y algo muy interesante que yo miré sobre una águila es que cuando las águilas, hermanos, les crecen sus garras, su pico con el que desbaratan la carne o desbaratan a los animalitos que cazan, su plumaje es muy especial. Todas estas características son especiales en las águilas porque les sirve de muchas maneras y formas. Cuando un águila, hermanos, está apta ya para cazar, primeramente sus garras, hermanos, son unas garras afiladas, amén, puntiagudas, directas, que son las que le sirven para agarrar su presa. Amén, para agarrar su presa, para cazarla, para volar de manera sorprendente y hacer un movimiento pero muy especial al tomarla y llevársela con sus garras. Y cuando el águila ya va a su nido, a una parte de lo más alto, en una montaña, miraba yo que con su pico, es un pico puntiagudo, muy filoso, muy duro y que tiene mucha presión al momento de estar mordiendo o masticando, y con ese pico afilado hacia abajo puede desbaratar una presa y podérsela comer, poder desgarrarla. La otra cualidad es que el plumaje de las águilas, cuando son águilas jóvenes, es un plumaje que no pesa, que les ayuda mucho para volar, que pueden hacer movimientos drásticos sin perder el equilibrio por el viento, por las ráfagas allá en las alturas y todo eso. Y me sorprendió que con el paso del tiempo, las águilas, hermanos, con el paso de los años, aproximadamente, fíjese lo que voy a decir, aproximadamente 20 años, las águilas, sus garras empiezan a torcerse. Ya no son unas garras filosas y directas, sino que las garras de las águilas empiezan a torcerse hacia adentro, hacen ese movimiento. Entonces, cuando las águilas pasan los años y sus garras están poniendo de esta manera, están tomando esta forma, ya no pueden cazar, no pueden alimentarse porque no tienen la forma que tenían antes sus garras para poder cazar una presa. Y luego su pico, la punta de ese pico con el que ellos comen, es una punta hacia abajo, pero también esa punta de su pico está apuntando hacia su pecho. De manera que no pueden desbaratar la presa, no la pueden desgarrar y comérsela. Y su plumaje, con el paso de los años, se vuelve pesado. Les cuesta trabajo volar, les cuesta trabajo tomar las alturas. Ya no vuelan tan alto y es indispensable que un águila, hermanos, vuele lo más alto posible porque allá en las alturas es donde tiene una mejor vista.
Como hijos de Dios, hermanos, nosotros somos parecidos a las águilas. Pasan los años, hermanos, y a veces se nos acaba vamos a decir así, se nos acaba el vigor, la fortaleza, el deseo espiritual. A veces pasan los años y como que nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de trabajar para Dios va menguando, y llega un momento donde probablemente cristianos caen en la tibieza. Por eso tomo el tema de las águilas, porque a veces los cristianos nos parecemos a una águila. Con el paso de los años, hermanos, a veces en lugar de andar en las alturas, allá con el Señor, andar en ese ambiente celestial, en ese ambiente espiritual, pues andamos abajo. En lugar de andar en el espíritu, pues andamos en la carne. ¿Ok? Y ya no hay manera, hermano, de tener metas, de tener propósitos, de alcanzar, como las águilas alcanzan una presa, amén, para alimentarse. Los cristianos dejamos de alcanzar los propósitos a los cuales Dios nos llamó para conquistar, para ensanchar lo que Dios nos ha dado, para pisar con nuestra planta de nuestros pies, como dice la Biblia, amén, y proclamar todo lo que pisemos para la gloria de Dios. Entonces pasa el tiempo y nos convertimos en unas águilas como esta águila, una águila sin garras, sin pico y sin plumas. Entonces, simple y sencillamente a veces como que caemos en una etapa de estar como inutilizados, vaya, esa es la palabra. Pero el águila, hermanos, cuando está sintiendo eso, y aquí va lo interesante, cuando el águila está sintiendo eso, se alimenta de sus presas, come lo más que pueda y se va volando hacia las alturas, a donde está su nido, y trata de hacer un nido más alto donde el águila esté seguro que algún enemigo no vaya a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque el águila, mis amados hermanos, empieza un proceso doloroso pero necesario. A veces en la vida cristiana para nosotros el proceso que tenemos que hacer, el proceso que tenemos que pasar, a veces es doloroso, pero es necesario, porque eso es lo que nos va a dar más tiempo, es lo que nos va a dar más intensidad, es lo que nos va a dar más vida para trabajar. Amén. Y estoy hablando del proceso que tiene un águila. Esta águila se va a las alturas y cuando está seguro de que nadie va a llegar ahí, empieza el proceso de esta manera. Primeramente el águila empieza a darse de topes con una roca donde está su nido, empieza a darse de topes con una roca con su pico, de manera, y son golpes brutales, de manera, hermano, que tiene que sacarse su hocico, su pico con el que come. Se lo tiene que quitar, se lo tiene que arrebatarse él mismo, vaya, no sé cómo explicarlo de la manera, tiene que quitárselo, despojarse de esa parte de su cuerpo, y es sumamente doloroso. Bueno, cuando ya esta águila se quita su pico, tiene que esperar a que le salga, con el paso de un poco de tiempo, un pico nuevo en su cara, con el que va a poder alimentarse nuevamente por más o menos otros 20 años. Cuando el águila, mis amados hermanos, le sale ese pico nuevo, el siguiente proceso es que con ese pico nuevo que le salió, sumamente afilado y duro, como un arma, vamos a decirlo así, tipo punzocortante, empieza a quitarse, a desgarrarse las garras, las uñas, se las empieza a quitar, las empieza a desbaratar, empieza un proceso doloroso en sus patas al quitarse sus garras, porque esas garras ya no le sirven. Entonces lo que está haciendo el águila, hermanos, es algo que ella sabe, el águila sabe que es necesario, pero es doloroso, pero tiene que pasar por ese proceso, porque si no lo hace, hermanos, puede simplemente morir porque no va a poder cazar, no va a poder alimentarse. Después, hermanos, de que esta águila, amén, esta águila se quita sus garras,
tiene que esperar a que le salgan garras nuevas, garras afiladas, garras directas, garras para sus presas peligrosas, porque va a volver a obtener, hermanos, la elasticidad, la fuerza, el movimiento exacto, para que cuando vaya a tal velocidad con sus garras haga un movimiento preciso y pueda obtener su alimento. Después de que cambia su pico, cambia sus garras, el siguiente paso, hermanos, es con su mismo pico desplumarse. Se despluma, se quita todo su plumaje. Otra parte sumamente dolorosa para el águila, pero necesaria. Aquellas plumas que eran de más sobrepeso para el águila, aquellas plumas que eran de mucho peso para alcanzar alturas, para alcanzar presas en el aire, pues tiene que ahora despojarse de ellas en otro proceso doloroso para esperar a que le salga un plumaje nuevo, un plumaje, vamos a decirlo así, más apto para que pueda retomar las alturas que tenía antes y que no afecte el paso de los años, sino que sea como una nueva criatura. ¿Ok? Eso, mis amados hermanos, es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros pasamos por un tiempo y estamos perdiendo el vigor espiritual, estamos perdiendo el sentido espiritual, estamos quitando nuestros ojos del autor y del consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Estamos dejando de hacer las cosas que hacíamos a un principio como nuevos conversos, como nuevos cristianos. Amén. Y es necesario, gloria al Señor, amén, que hagamos este cambio como las águilas para renovarnos. Y es la manera como Dios a veces actúa en nosotros. Pero eso, hermano, tenemos que despojarnos nosotros mismos. A veces, en lugar de tener una vestimenta espiritual, en lugar de tener una vestimenta de resplandeciente, blanca, en santidad, a veces perdemos el enfoque y andamos cargados con otras cosas que no nos convienen o que simplemente nos estorban, y ya no tenemos esa agilidad, ya no tenemos ese movimiento espiritual que antes teníamos. Es por eso, hermanos, que tenemos que despojarnos. Como el águila se despoja de sus plumas, nosotros tenemos que despojarnos de la vestimenta que no es necesaria para nosotros. En este caso, pues puedo decir que puede ser algún pecado, puede ser algo escondido en el corazón, puede ser alguna tibieza espiritual, etcétera, etcétera. Y también, hermanos, nuestra boca, así como el águila cambia su pico, así nosotros tenemos que cambiar nuestra boca. Tenemos que volver a retomar, hermanos, el tiempo de oración. Tenemos que volver a retomar el tiempo de lectura de la palabra, de cómo nosotros nos expresamos delante de Dios, de cómo nos expresamos en la iglesia, de cómo nos expresamos con la gente. A lo mejor ha pasado el tiempo, amén, y ya no sales con aquella bocina a predicar, ya no te subes a los camiones, antes lo hacías, ya no vas al tianguis, donde casi en todas las ciudades las iglesias van a los tianguis precisamente cuando la gente masivamente está reunida ahí en un lugar como ese, y pasa el tiempo, ya no se hacen esas cosas. Pero cuando empieza este proceso, amén, es cuando nosotros tenemos que despojarnos de lo que nos estorba, y aunque a veces es doloroso, amén, el proceso es necesario para que volvamos a habitar en las alturas, para que volemos. La Biblia dice, hermanos, Dios nos compara con una águila, porque el cristiano, hermano, debe de andar en las alturas, no debe de andar abajo. Les voy a decir algo, ¿saben quién debe de andar abajo? Y ¿saben quién debe andar sobre el polvo? El único es Satanás. La Biblia dice que Dios le dejó estipulado que él iba a andar arrastrándose sobre el polvo. Amén, lo leímos desde Génesis. Pero nosotros como cristianos debemos de andar en las alturas. Amén. Nos compara a veces también con los siervos
las siervas que andan en las alturas, en las montañas. Y el lugar de un cristiano, mis amados hermanos, es andar en las alturas, porque eso representa tu cercanía con Dios, habitar en su presencia, habitar en el corazón de Dios, habitar en el lugar santísimo. Amén. Eso es lo que representa. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar nosotros, amén, este plumaje? ¿O cómo podemos cambiar como las águilas cambian? Bueno, es muy importante, lo dije al comienzo de este tema, nuestra boca juega ese papel importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 5, el que sacia, Dios, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así como el proceso del águila empieza por su pico, así el proceso del cristiano para una renovación empieza por la boca, hermano. Por lo que confesamos, por lo que leemos, por lo que le hablamos. La Biblia dice que el Señor pone el bien y el mal delante de nosotros. Pone la palabra de vida y lo contrario también, para que nosotros tomemos la decisión que es lo que vamos a hablar. Ya Dios deja a nuestro criterio qué es lo que vamos a escoger y qué es lo que vamos a decidir, pero Dios nos recomienda, porque el mismo Señor dice, te escoge pues la vida para que vivas. Entonces es muy importante que nosotros nos rejuvenezcamos como el águila, pero eso en el cristiano viene por medio, hermanos, de un proceso que es a base de nuestra boca, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros confesamos. ¿Y qué es lo que cambia o lo que tiene que entrar por nuestra boca para obtener ese cambio? Amén. Es la palabra de Dios. Dice ahí en el Nuevo Testamento, no se conformen a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Amén. Con la palabra. No nos conformemos a cómo están las cosas ahorita en el mundo, como están las cosas ahorita allá afuera, fuera de Cristo. Amén. Pero dice que renovemos nuestro entendimiento, o sea, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar por medio de la palabra. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10, gloria a Dios, y vamos a mirar lo importante que es la palabra de Dios y cómo hace efecto en nosotros. ¿Ok? Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10. Los que están escuchando en vivo o los que estén escuchando después este video, amén, para que se den el tiempo de llegar allá a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10. ¿Ok? Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios así, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gloria al Señor. Aleluya. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando estaba Juan, ahí dice que el ángel le dice que agarre el librito que tiene ese ángel que está pisando en el mar y en la tierra,
y que cuando él iba a comer ese libro, iba a ser dulce, amén, como la miel, el librito en su boca, pero cuando entrara en su vientre, iba a ser amargo, amén, iba a ser amargo, gloria al Señor. ¿Por qué la palabra de Dios dice eso, hermanos? ¿Por qué la palabra de Dios dice que cuando este varón come el librito, en su boca fue dulce como la miel, pero amargo en el vientre? La palabra de Dios dice, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nosotros profetizamos, a veces, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando andamos predicando, para algunas personas lo que nosotros hablamos es dulce como la miel, pero cuando ya la persona lo asimila, cuando ya la persona asimila de lo que se le está hablando, de lo que se le está predicando, entonces a veces se le torna amargo, se le torna amarga la palabra. La palabra de Dios hace un efecto, hermanos, y cuando nosotros la estamos hablando, cuando nosotros la estamos profetizando, predicando, como quiera llamarlo, es dulce a nuestra boca, es dulce a los labios. Pero cuando entra en nuestro vientre, amén, hace efecto la palabra y a veces podemos sentir como que es algo amargo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban chicos, que alguna vez tuvieron alguna infección estomacal, amén, cuando les daban un té, a veces ese té se lo endulzaban y era un té para componerse tal vez del estómago. Y ese té, hermanos, cuando ustedes lo probaban con su boca, lo sentían un poquito dulce, lo sentían ahí un rasgo, un estilo medio dulcezón. Pero cuando ya pasaba, amén, dentro de nosotros, cuando ya caía el estómago, se sentía la pesadez, se sentía lo amargo, pero ese té hacía el efecto y nos ayudaba a recomponernos, nos ayudaba, amén, a restablecer la sanidad de nuestro cuerpo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la estamos predicando a oídos de alguna gente puede ser algo dulce, pero cuando a esa gente también, hermanos, se le confronta con pecado, se le confronta con una vida fuera de Dios, sin Cristo, sin salvación, sin esperanza, es como ese librito que en la boca, amén, le puede caer como si fuera miel, pero ya estando dentro de ellos, hermanos, ya se torna algo amargo. ¿Por qué? Porque a veces la gente, hermanos, tiene que ser confrontada con la palabra de Dios para que dejen el pecado y para que vengan a la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cuando este varón toma el librito y lo come, el ángel le dijo, es necesario, fíjese lo que le dijo, y él me dijo, es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero fíjese cómo se lo dijo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Ok? Léanlo muy bien. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cómo podemos rejuvenecernos como cristianos, hermanos? ¿Cómo podemos alcanzar nuevamente la fortaleza, la visión, las ganas de hacer algo para Dios? Bueno, tenemos que usar esto que es la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, gloria al Señor, y tenemos que saciar de este bien nuestra boca. Cuando nosotros volvamos a saciarnos de la palabra de Dios, cuando Dios, hermanos, sacie de bien nuestra boca y nos rejuvenezcamos como el águila, entonces, hermanos, va a ser como este varón aquí en Apocalipsis 10, versículo 11. Amén.
Cuando este hombre comió ese librito, el ángel le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A veces, hermanos, nos cansamos con el paso del tiempo, con el paso de los años, caemos en la rutina, somos monótonos en hacer las cosas y es necesario que hagamos una renovación en nuestro entendimiento. Nuevamente, ahí es donde volvemos a entrar a hacer nuevamente las primeras obras, amén, volver al primer amor y volver a alimentarnos de la palabra de Dios. Aunque a veces, hermanos, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, al estar en nuestra boca, cuando nosotros la estamos hablando, cuando nosotros la estamos predicando, amén, es como miel en nuestra boca, es algo que endulza, es algo que te agrada. Pero cuando ya hemos alimentado nuestro ser de la palabra de Dios, cuando ya cae en el estómago y hace el efecto que tiene que hacer, a veces, hermanos, es como algo amargo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos confrontados con el pecado, somos confrontados con una vida liviana, somos confrontados con una vida pasiva y somos confrontados con una vida, amén, totalmente fuera de la santidad y la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros nos rejuvenezcamos como las águilas. Y la única manera que podemos hacerlo es saciarnos, amén, quedarnos totalmente satisfechos, a gusto, comiendo mucho, alimentándonos mucho de la palabra de Dios. Es el único método, la única manera que existe para que nosotros volvamos a recobrar fuerzas y volvamos a tener esa fortaleza y ese ímpetu que teníamos años atrás cuando éramos niños en Cristo y era una vida totalmente dada en el primer amor del Señor. Así que, mis amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. En esta noche yo quiero orar. Si tú eres un cristiano, eres una cristiana, eres alguien en la iglesia que ha dejado de hacer ciertas cosas, ya no, o tú dices, ya pasó el tiempo mío, hermano, yo ya estoy más mayor, ya no soy aquel joven, ya tengo 40, 50, 60 años, no importa. Josué dijo, Señor, tú dame fuerzas y yo voy a conquistar ese monte. No me acuerdo si fue Josué o Caleb, no recuerdo ahorita, pero él dijo, Señor, dame fuerzas y yo conquistaré ese monte nuevamente. Amén. Entonces, a veces, hermano, nosotros necesitamos clamar a Dios y decirle, Señor, no tengo fuerzas. Si me quedé sin fuerzas es porque algo hice. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en los Salmos que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo y nos ungirá con aceite fresco. Probablemente el proceso, mi hermano, mi hermana, sea doloroso. Probablemente tengas que darte de golpes como las águilas para tumbarte, como las águilas se tumban ese pico, esas garras, esas plumas. A veces tenemos que tumbarnos, amén, nosotros mismos, despojarnos de cosas que no están bien en nuestro hablar, no están bien en nuestra manera de hablar las cosas. A veces tenemos que despojarnos de dónde andamos caminando. Eso representa las garras del águila, en qué partes andamos metiéndonos, dónde andamos caminando, cómo llevamos nuestra vida cristiana. Es necesario que nos despojemos de eso también. Y finalmente, probablemente ya no son esas vestiduras blancas resplandecientes que teníamos antes, amén, probablemente se han tornado grises, opacas por el pecado, por la tibieza, por alejarnos de Dios. Tal vez estás en la iglesia, pero tu corazón no está ahí. Tal vez tú estás en la alabanza, tal vez estás en algún liderazgo, pero tu corazón no está en la presencia de Dios. Entonces necesitas un plumaje nuevo, necesitas vestiduras nuevas. Y eso, hermano, lo vas a lograr. Eso, mi hermana, lo vas a lograr
simplemente y sencillamente saciando de este bien tu boca. De manera que cuando comas este librito, amén, esta palabra, cuando te alimentes con ella, probablemente en tus labios sea como la miel, pero cuando haga el efecto necesario, amén, cuando esté en tu vientre, cuando esté en tu estómago, tal vez sea amargo, pero eso es porque la palabra está haciendo efecto, te está confrontando en las áreas que tú necesitas ser confrontado para que venga la sanidad, para que la palabra saque de tu vida todo lo que esté estorbándote, todo lo que esté ocasionándote el alejarte de Dios o el haber caído hasta donde probablemente estés. Pero en esta noche vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga con fortaleza y que Él nos dé vestiduras nuevas y nos dé de su presencia para seguir adelante. Cuando nosotros pasemos por este proceso de las águilas y volvamos a tener plumaje nuevo, un pico nuevo, unas garras nuevas, o sea, una vestidura totalmente nueva, entonces podemos volver, amén, a nuestro destino en Dios para otros más años de servicio para el Señor. Así que vamos a orar en esta noche. Yo te voy a pedir que ores junto conmigo. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, amén, que de hoy en adelante tú empieces a hacer este cambio, empieces a despojarte de lo que tal vez te ha estorbado y renueves tu vestimenta, renueves tu manera de hablar, tu manera de caminar y sobre todo tu vestidura, tu investidura espiritual. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude para seguir adelante por más tiempo y volver a retomar ese nivel en las alturas donde Dios quiere que estemos. Ok, cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar juntos en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, te pido por todos mis hermanos que estén escuchando en vivo, por todos mis hermanos que vayan a ver este video. Señor, te pido que tú les hagas, Señor, rejuvenecerse como las águilas y los sacies del bien en su boca, Señor, con tu palabra, Señor, mi Dios, con tu voluntad por medio de tu palabra, pues es tan importante que con ella, Señor, con tu palabra, con este libro, Señor, podemos renovar nuestro entendimiento, podemos conocerte, podemos escudriñar y conocer quién eres y cómo eres, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, mi Dios, que tú sacies de ese bien a todo el que esté escuchando, que tú sacies su boca de este bien, de tu palabra, Señor, a aquellos, Señor, que tal vez han dejado las alturas espirituales, las alturas celestiales, Señor. Vuelve, renuévale, Señor, su vestimenta, renuévale, Señor, mi Dios, aleluya, su propósito en ti, por medio de tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien está cansado, Señor, aumenta sus fuerzas como las del búfalo y úngelo con aceite fresco, que este aceite representa la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta noche te doy gracias, Señor, y te pido que este mensaje, Señor, haga el efecto, Señor, para lo que fue creado. También te pido, Señor, que si hay alguien enfermo, Señor, que tú lo sanes, sana, Señor, toda enfermedad del estómago, Señor. En esta noche yo te pido, Señor, por aquella persona, por aquella mujer que tenga cáncer en el páncreas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sánala, Señor, sánala, Dios. Sánala, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si nos está escuchando, Señor, esta mujer y tiene cáncer en el páncreas, Señor, yo te pido un milagro para ella, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquella persona, Señor, que tiene úlceras en sus pies por causa del diabetes, Señor, que no han podido sanar esas úlceras, que no han podido cicatrizar. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
que esas úlceras se sequen, Señor, se sequen y hagan costras, Señor, y sanen esos pies, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y no más úlceras en esas personas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, y gracias, Señor, por todos los que le estén escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Amén. Y que con este mensaje, pues ustedes retomen fuerzas. Amén. Vuelvan otra vez a empezar, como decimos, de empezar de cero, pero con la seguridad de que el Señor nos va a llevar nuevamente a las alturas. Amén. Quieren saciar de bien su boca. Amén. Necesitamos esto. Apocalipsis 10:10 dice que cuando el ángel le dio ese librito y este varón lo comió, le dijo, vuelve otra vez a profetizar. A lo mejor tú dejaste de predicar la palabra, tú dejaste de profetizar, o sea, de compartir el evangelio, dejaste de evangelizar, de andar haciendo lo que hacías antes, pero ahora vuelve a alimentarte de la palabra de Dios, y cuando ya te alimentes, cuando ya comas de este libro, vuelve otra vez a salir a profetizar a las naciones, pueblos y gentes, gloria al Señor, de que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación. Bueno, gracias a todos ustedes. Es una bendición que nos acompañen, es una bendición estar aquí. Amén. Vamos a estar nuevamente la próxima semana con todo el favor de Dios. Sigan orando por el ministerio. Gracias a Dios ha llegado gente nueva. Ahorita estamos trabajando con algunas personas para el grupo de alabanza. Esperamos que tengamos un grupo de alabanza completo entrando el año ya. Se está trabajando en eso, así que oren por el ministerio y oren por todas las iglesias que representan vidanuevap.com, Radio Movimiento. Ok, mis hermanos, yo me despido. Recuerden que Jesucristo es el Señor y que tengan una semana totalmente llena de bendición. Nos vemos el próximo martes con el favor y la bendición de Dios. Bendiciones.